El sol estaba empezando a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un tenue tono anaranjado, cuando me encontré con ella. Conducía por una carretera solitaria y serpenteante en las afueras del pequeño y olvidado pueblo de San Esteban. No había muchos motivos para estar allí, pero una emergencia en el trabajo me había llevado a tomar este desvío. Nunca imaginé que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. Mi nombre es Ricardo, y aunque siempre me he considerado un hombre pragmático, esa tarde cambiaría por completo mi forma de ver el mundo. Lo que parecía ser un simple viaje hacia una ciudad vecina se transformaría en una experiencia que aún, al recordarla, me provoca escalofríos. Mientras avanzaba por la carretera rodeada de árboles espesos y oscuros, mi mente vagaba en pensamientos triviales, hasta que la vi. Una chica parada a un lado de la carretera, vestida con una camiseta blanca y unos vaqueros desgastados, levantó la mano, pidiendo auxilio. Me sobresalté al verla, no había visto a ningún otro ser humano en kilómetros, y allí estaba ella, como si hubiera surgido de la nada. A pesar de mi sorpresa, decidí detenerme. No podía ignorar a una persona que parecía necesitar ayuda. Bajé la ventanilla del coche y, con voz cautelosa, le pregunté, ¿te encuentras bien? ¿Necesitas ayuda? Ella me miró con una expresión que no olvidaré jamás. Sus ojos, de un negro profundo, transmitían una mezcla de miedo y urgencia. Parecía asustada, como si estuviera escapando de algo o de alguien. Necesito tu ayuda, dijo finalmente, con la voz rota. Por favor, tienes que venir conmigo. Su tono y su mirada me inquietaron profundamente, pero algo en mi interior me impulsó a no ignorarla. Salí del coche, cerrando la puerta tras de mí con cierto nerviosismo. El aire estaba extrañamente frío para una tarde de verano, y una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en mi estómago. ¿Qué ocurre?, pregunté, intentando sonar tranquilo. Es complicado, respondió ella, sin dar más detalles. Sin más explicaciones, comenzó a caminar hacia el bosque que bordeaba la carretera. Dudé por un instante. La idea de adentrarme en un bosque desconocido con una completa desconocida no era precisamente reconfortante. Pero algo en su manera de comportarse me decía que no tenía malas intenciones, sino más bien que estaba atrapada en una situación de la que necesitaba escapar. La seguí. Caminamos en silencio por un sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles. El bosque era denso, con árboles que parecían haberse multiplicado en todas direcciones, bloqueando la luz del sol y sumergiéndonos en una penumbra inquietante. A cada paso, el aire se hacía más frío, y el sonido de nuestras pisadas sobre las hojas secas era lo único que rompía el silencio absoluto. ¿A dónde vamos?, me atreví a preguntar tras varios minutos de incómodo silencio. Ya casi llegamos, respondió ella sin girarse, con un tono enigmático. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si debía sentir miedo o curiosidad, pero algo en esa situación no me gustaba. La chica, que luego me dijo que se llamaba Isabel, caminaba con paso firme, como si conociera cada rincón de aquel bosque. De repente, se detuvo frente a un claro rodeado de árboles altos y retorcidos, y señaló un punto en el suelo. Aquí, dijo, con la voz temblorosa. Necesito que caves. La petición me dejó atónito. Miré el suelo cubierto de hojas y tierra húmeda, sin entender qué esperaba que encontrara allí. ¿Por qué quería que cavara? ¿Qué había en ese lugar que la inquietaba tanto? ¿Por qué tengo que cavar?, le pregunté, desconcertado. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la mirada fija en el suelo. Por favor, dijo en un susurro, necesito que lo hagas. El tono de su voz me hizo dar un paso hacia adelante. Contra todo sentido común, me arrodillé en el suelo y comencé a remover la tierra con mis manos. La superficie estaba húmeda, y el olor a tierra mojada impregnó el aire. Cavé con rapidez, sintiendo la urgencia de Isabel como si fuera mía. Mis manos chocaron contra algo duro y frío. Me detuve de golpe, un escalofrío recorriendo mi columna.
Isabel me observaba en silencio, con una mezcla de temor y expectativa en sus ojos. «Sigue cavando», me urgió, con la voz apenas audible. Con el corazón en la garganta, seguí apartando la tierra hasta que logré sacar lo que parecía ser una vieja caja de madera. Estaba cubierta de musgo y parecía haber estado enterrada allí durante décadas. Mis manos temblaban mientras la sostenía. «Ábrela», dijo Isabel, dando un paso hacia mí. Me quedé mirándola, sin entender por qué algo tan sencillo como abrir una caja podía sentirse tan amenazante. Aún así, hice lo que me pidió. El viejo candado que aseguraba la caja estaba oxidado y se rompió con facilidad. Al levantar la tapa, lo que vi en su interior me dejó sin aliento. Dentro de la caja había varios objetos extraños. Una muñeca de porcelana de aspecto macabro, fotografías en blanco y negro de personas que no reconocía, y un diario con la cubierta rota. Los objetos parecían impregnados de una energía oscura, como si hubieran sido testigos de algo siniestro. «¿Qué es todo esto?», le pregunté, sin poder apartar la vista de la macabra colección. Isabel dio un paso hacia atrás, sus ojos llenos de terror. «Es mi pasado», dijo en un susurro. «Mi familia hizo cosas terribles en este lugar». Isabel comenzó a contarme una historia que me dejó helado. Su familia, los Martínez, había vivido en San Esteban durante generaciones. Eran una familia adinerada y respetada en el pueblo, pero detrás de esa fachada de respetabilidad se ocultaba un oscuro secreto. Me explicó que, en los años 50, su bisabuela y otros miembros de su familia habían practicado rituales oscuros en ese mismo bosque, ofreciendo sacrificios para obtener poder y riqueza. Los objetos en la caja eran pertenencias de las víctimas, personas que habían desaparecido misteriosamente del pueblo. Cada fotografía, cada objeto, era un recordatorio de los horrores que habían sucedido allí. Mi abuela fue la última en participar en esos rituales, me explicó Isabel, su voz temblando. Antes de morir, me dijo que debía encontrar esta caja y destruirla, para romper el ciclo y liberar a nuestra familia de la maldición que nos persigue. No sabía qué decir. La historia sonaba como algo sacado de una película de terror, pero la seriedad en los ojos de Isabel me convenció de que estaba diciendo la verdad. San Esteban era un pueblo pequeño, y había oído rumores sobre desapariciones inexplicables en la zona, pero nunca imaginé que estuvieran conectadas con algo tan siniestro. «¿Qué quieres que haga?», le pregunté finalmente, sintiendo que algo grande estaba a punto de suceder. «Tenemos que quemar todo», dijo, su voz firme pero aún temblorosa. «Debemos asegurarnos de que nada quede». Juntos, encontramos una pequeña área despejada en el bosque donde hicimos una hoguera improvisada. Isabel arrojó la muñeca, las fotografías y el diario al fuego. Las llamas comenzaron a crecer lentamente, consumiendo los objetos con un crepitar que resonaba en el silencio del bosque. Mientras los objetos ardían, el aire a nuestro alrededor cambió. El viento, que antes había estado quieto, comenzó a soplar con fuerza, como si el propio bosque estuviera respirando por primera vez en años. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y no pude evitar mirar a Isabel. Ella estaba de pie, observando las llamas, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Estás bien?», le pregunté, preocupado. «Sí», respondió, sin apartar la vista del fuego. «Ahora todo terminará». Las llamas continuaron devorando los objetos hasta que no quedó nada más que cenizas. El viento se calmó de repente, y el bosque volvió a sumirse en un silencio inquietante. De regreso al coche, el silencio entre nosotros era abrumador. Isabel parecía más tranquila, pero sabía que había una parte de ella que aún cargaba con el peso de su pasado. Cuando llegamos a la carretera, me di cuenta de que había tantas preguntas sin responder. «¿Estarás bien?», le pregunté, sabiendo que no había una respuesta fácil. «Lo intentaré», dijo ella, esbozando una débil sonrisa. Nos despedimos con un simple gesto, y la vi alejarse, desapareciendo entre los árboles. Me quedé en mi coche durante unos minutos, procesando todo lo que había sucedido.
¿Realmente habíamos destruido algo tan oscuro y peligroso? ¿O simplemente habíamos despertado algo más profundo en el bosque? A medida que me alejaba por la carretera, una inquietante sensación me invadió. No podía sacudirme la impresión de que algo o alguien aún me observaba desde las sombras del bosque. Después de ese día, no volví a ver a Isabel. Pero lo que sucedió en ese bosque me marcó para siempre. Traté de seguir adelante con mi vida, pero una parte de mí no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Decidí investigar más sobre la familia Martínez y los misterios de San Esteban. Lo que descubrí fue inquietante. Durante años, el pueblo había sido el epicentro de desapariciones inexplicables, todas ellas vinculadas, de alguna manera, al apellido Martínez. Pero cada vez que intentaba indagar más profundamente, me encontraba con un muro de silencio. Era como si el propio pueblo estuviera protegiendo los secretos de esa familia. Hoy en día, cuando conduzco por carreteras solitarias, no puedo evitar mirar al borde del camino, esperando ver una sombra que me detenga y me invita a adentrarme en el bosque. Porque aunque quemamos la caja y sus horribles contenidos, siento que el misterio de San Esteban nunca será completamente resuelto. Algunas cosas, quizás, están destinadas a permanecer enterradas. Pasaron varias semanas después de mi encuentro con Isabel, y aunque intentaba olvidar lo que había ocurrido, no podía sacudirme la sensación de que algo oscuro seguía acechando en las sombras. Cada vez que conducía cerca de San Esteban, sentía una extraña atracción hacia el bosque. Como si algo me llamara, algo que aún quedaba sin resolver. Una noche, mientras revisaba los documentos que había conseguido sobre la familia Martínez, algo extraño ocurrió. Estaba sentado en la sala de mi apartamento, rodeado de papeles y recortes de periódicos antiguos sobre desapariciones y rumores de brujería en San Esteban. De repente, las luces comenzaron a parpadear. El aire en la habitación se volvió denso, y un frío inexplicable recorrió la estancia. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera observando. Al principio pensé que era solo mi mente jugando conmigo, pero entonces lo escuché, un susurro bajo y distante. No podía distinguir palabras claras, pero la sensación de que alguien o algo me llamaba era inconfundible. El susurro se hizo más fuerte, reverberando en las paredes del apartamento. Ricardo. Salté del sofá, mirando a mi alrededor en busca del origen de la voz, pero no había nadie más allí. Mi corazón latía desbocado, y aunque todo en mi interior gritaba que debía huir, algo me detuvo. La voz sonaba familiar. Era como si Isabel estuviera intentando comunicarse conmigo desde más allá del tiempo y el espacio. Sabía lo que tenía que hacer. Aunque era irracional y peligroso, sentí que la única manera de poner fin a esta pesadilla era regresar al lugar donde todo comenzó, al bosque de San Esteban. A la mañana siguiente, sin pensarlo dos veces, empaqué lo esencial y conduje de nuevo hacia San Esteban. Mientras me acercaba al pueblo, el mismo sentimiento de inquietud que había experimentado semanas antes se apoderó de mí. Las calles estaban vacías, y las pocas personas que vi parecían evitar mi mirada, como si supieran que algo siniestro me aguardaba. Me detuve en el mismo punto de la carretera donde había visto a Isabel por primera vez. Miré hacia el bosque, que ahora parecía aún más oscuro y amenazante que antes. Había algo diferente en el aire, como si el mismo bosque hubiera estado esperando mi regreso. Con pasos lentos, me adentré en el sendero. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas rotas, y el silencio era abrumador. Solo el crujir de mis pasos rompía la quietud. Caminé durante lo que parecieron horas, siguiendo el mismo camino que habíamos recorrido Isabel y yo, hasta que llegué al claro donde habíamos encontrado la caja. El lugar estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Me arrodillé en el suelo, donde aún podían verse las marcas de donde había cavado antes. A pesar de que habíamos quemado los objetos, la sensación de opresión seguía presente. No podía evitar sentir que algo más estaba oculto allí, algo que no habíamos descubierto.
De repente, una ráfaga de viento levantó las hojas a mi alrededor, y la temperatura bajó bruscamente. Sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. Solo los árboles oscilando con el viento. Ricardo. La misma voz susurrante llenó el aire. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, ni siquiera gritar. La voz se acercaba, como si estuviera justo detrás de mí. Has desenterrado el pasado, pero aún no lo has liberado. La voz continuaba, susurrando cosas que apenas podía entender. Sentía que algo invisible me observaba, acechando en las sombras. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, un ente lleno de ira y dolor, esperando que alguien liberara el mal que aún lo habitaba. De pronto, una figura apareció entre los árboles. Era Isabel, o al menos algo que se parecía a ella. Su cabello oscuro y largo caía enmarañado sobre su rostro, y su piel pálida parecía brillar bajo la escasa luz del bosque. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Estaban vacíos, como si todo rastro de humanidad se hubiera desvanecido de su interior. Isabel, murmuré con incredulidad. ¿Eres tú? Ella no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándome fijamente. Había algo aterrador en su quietud. Algo que me decía que esa no era la Isabel que había conocido. No debiste volver, dijo finalmente, su voz distorsionada, como si varias personas hablaran a través de ella. No debiste desenterrar lo que estaba destinado a quedarse oculto. El pánico se apoderó de mí. Sentí que algo horrible estaba a punto de suceder, algo que no podía controlar. Retrocedí lentamente, intentando alejarme de la figura, pero mis piernas temblaban y el miedo me impedía moverme con rapidez. El bosque te ha elegido, Ricardo, continuó Isabel. Y ahora, debes pagar el precio. Mis pies se enredaron en las raíces del suelo y caí de espaldas. El dolor en mi espalda me hizo gritar, pero el sonido se perdió en el silencio del bosque. Cuando levanté la vista, Isabel estaba de pie justo frente a mí. Su rostro, pálido y cadavérico, estaba más cerca de lo que podía soportar. Por favor, logré decir con un hilo de voz. No quiero esto. No es lo que tú quieres, respondió ella, su tono frío y desapasionado. Es lo que el bosque exige. Antes de que pudiera hacer algo más, Isabel extendió una mano hacia mí. Un brillo oscuro y espectral emanaba de sus dedos, envolviendo el claro en una niebla espesa. A mi alrededor, las sombras parecían moverse con vida propia, como si estuvieran acercándose, listas para devorarme. En ese momento, todo cobró sentido. El bosque no era simplemente un lugar físico, sino un portal, una especie de frontera entre este mundo y otro mucho más oscuro. La familia Martínez había hecho algo más que simples rituales. Habían abierto una puerta, una que no habían logrado cerrar por completo. Y ahora, ese mal seguía latente, esperando a cobrar su deuda. Ricardo, no es solo mi familia la que está maldita, dijo Isabel, su voz resonando con un eco sobrenatural. Ahora tú también formas parte de esto. No puedes escapar. Mi cuerpo se tensó. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa para escapar de aquella situación, pero sabía que era inútil. El bosque me había atrapado. Isabel se acercó más, y en un último intento por salvarme, extendí la mano hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, todo se desvaneció en un destello de oscuridad absoluta. Me desperté en mi coche, estacionado en la misma carretera solitaria. No recordaba cómo había llegado allí ni cuánto tiempo había pasado desde que entré al bosque. Todo lo que sabía era que el mal que acechaba en San Esteban no se había ido. Ahora vivía dentro de mí, susurrándome en mis momentos de soledad, recordándome que el misterio del bosque nunca sería resuelto. Desde ese día, ya no soy el mismo. Sigo escuchando los susurros, viendo sombras al borde de mi visión, sintiendo la presencia de algo que no puedo explicar. Tal vez algún día alguien más descubrirá la verdad sobre lo que ocurrió en San Esteban, pero hasta entonces, estoy condenado a vivir con el peso de lo que desenterré. Porque algunas cosas están destinadas a permanecer ocultas, y ahora sé por qué.